Buenas noches, ingeniero. A continuación, el grupo 10 conformado por Montserrat Lino, Jefferson Mantuano, Ginger Méndez, Cintia Ordóñez, Carlos Pivaque, Arnold Ruiz, Dayana Vera, Miguel Yagual y quien habla, Natalie Chuiza. Vamos a intervenir con el tema de análisis y modelado del sistema de datos empresariales para un centro médico local. Hoy en día los centros médicos tienen una gran importancia, un gran desafío porque manejan grandes volúmenes de información que tienen que ver con los historiales clínicos, datos del paciente, registros de consultas, agendamientos e incluso inventario. Para esto, la implementación de un sistema de gestor de bases de datos es de mucha importancia, que sea robusto, porque este va a garantizar la integridad, seguridad y accesibilidad de toda la información que se maneja. Entonces, un sistema gestor de bases de datos es un conjunto organizado de utilidades para acceder y mantener esta información principalmente. Este se va a encargar de la definición, manipulación, mantenimiento y control de datos. Por otro lado, el modelo de datos es un conjunto de generalidades que se van a encargar de la manipulación de los datos. Estos van a tener componentes muy importantes que se van a encargar de la definición, la estructura, la manipulación, cómo se opera sobre esta información y cómo es la integridad de esta información obtenida. En nuestro caso, hemos tomado el ejemplo de análisis para un centro médico llamado especialidad agencial. Este centro médico tiene servicios de medicina general, pediatría, ginecobstetricia, odontología, farmacia y procedimientos básicos. Es decir, tiene una clasificación de tipo B. Tiene aproximadamente 2.500 pacientes registrados y se atiende alrededor de 60 al día, en un horario de 8 a 17 horas. El sistema actual que tiene del registro y la atención de los pacientes, pues se van a basar básicamente en lo que son las historias clínicas físicas que corresponden a los formularios otorgados por el Ministerio de Salud Pública, que son la hoja 002, que corresponde al formulario de atención externa, utilizado en lo que es principalmente el área de medicina y ginecología, también pediatría. Y el formulario 033, que es exactamente para el área de odontología. La agenda de los pacientes se mantiene a diario en físico. El listado de los pacientes y el del personal médico se archivan en carpetas. Y pues estos formularios son impresos a diario y utilizados en el momento de la consulta. Buenas noches, ingeniero Richard Iván Ramírez. Anormaliza, mi nombre es Monserrat Elizabeth Linochuez. Problema del sistema actual. Problemas detectados e impactos de los problemas en la operación empresarial. En un centro médico, los problemas que se identifican en el sistema actual, como la operación diaria y la capacidad de ofrecer un servicio de calidad son: redundancia de datos. Los empleados dedican más tiempo de registrar varias veces los mismos datos de los pacientes en distintos documentos, como el historial clínico, las citas, facturación y recetas. La duplicación de información genera sobrecargas administrativas. Esto no solo incrementan los costos de operación, sino que también reducen la capacidad del personal. También los registros digitales dispersos ocupan espacios físicos, al igual que el exceso de papelería innecesario. Inconsistencia de información. Los médicos podrían basar su diagnóstico en un historial incompleto y desactualizado. Esto pasa cuando la información de los pacientes no está unificada, lo que genera errores a la atención. Esta inconsistencia también genera desconfianza en los usuarios del servicio del hospital, como desorganizado y poco confiable. Dificultad de acceso. La demora en atención al cliente puede traducirse en quejas y pérdidas usuarios por el tiempo que se invierte en buscar la documentación física o localizar los archivos específicos, retrasando la atención al paciente, lo que genera tiempo de espera más largos en las salas de consultas y menor rotación de pacientes. Gracias. Muy buenas, estimado docente de la asignatura Sistema de Base de Datos. Soy Carlos Pivaque. Voy a hablar sobre la propuesta de solución con un sistema de gestión de base de datos. Para optimizar
toda la gestión de información, en nuestro caso del centro médico local, proponemos la implementación de un sistema de gestión de base de datos, en inglés Database Management System, ¿no?, por sus siglas de DBMS. Este sistema nos permitirá la centralización y organización de los datos de los pacientes, las citas, el historial de los médicos y el personal administrativo, solucionando así problemas comunes como la duplicidad de información, varias inconsistencias y dificultades de acceso que se nos pueden presentar. Existen razones para usar un sistema de gestión de base de datos. Entendemos que el DBMS no solo nos facilita la organización de los datos, sino que también aporta seguridad, integridad y rapidez en los procesos diarios del centro médico. Gracias a esta implementación podemos automatizar las tareas, reducir errores y generar información confiable que respalde la toma de decisiones, mejorando así de esta forma la eficiencia y calidad de nuestro servicio. También tenemos principales funciones como lo son la definición de datos, manipulación de datos, control de acceso. La definición de datos, que es lo que hace que nos permite estructurar las tablas para los pacientes, los médicos, las citas y cualquier otro elemento, cada uno con sus respectivos atributos y relaciones. El control de acceso, el cual nos garantiza que solo el personal autorizado puede consultar o modificar datos sensibles. ¿Qué queremos decir con datos sensibles? Por ejemplo, como el número de cédula, el número de historial médico, todo lo que al cambiar sin autorización afecta a la seguridad de la base de datos. Tenemos también la existencia de pasos claves que utilizamos para la implementación del sistema de gestión de base de datos, como lo son mediante el análisis de requisitos. Con esto entendemos las necesidades del centro médico. También, gracias al diseño de la base de datos, podemos estructurar toda la información. Tenemos la migración de datos, la cual nos permite la transferencia de la información ya existente. Las pruebas y capacitación, la cual nos asegura que todo funcione correctamente y el personal tenga conocimiento sobre su uso. Y una vez puesto en marcha y mediante constante monitoreo, se lanza el sistema y se supervisa su rendimiento. En resumen, tenemos que toda la implementación de un sistema de gestión de base de datos permitirá que el centro médico funcione de manera organizada, segura y eficiente, asegurando que tanto el personal del centro médico como los pacientes tengan una experiencia más fluida y confiable. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jefferson Giovanni Mantono Varela. En este caso voy a realizar lo que es la aplicación o la exposición de lo que son los modelados básicos de datos. El modelado que utilizamos es una entidad de relación, el cual se representa en un mundo real a través de entidades, que son los objetos principales y relaciones, que son vínculos entre ellos, facturación, medicamentos, especialidad. Tenemos lo que son tratamientos médicos, las médicas, paciente. En este caso, cada una de ellas tienen atributos. En específico, por ejemplo, el paciente registra su nombre, en este caso su número de cédula, tenemos lo que son también fechas de nacimiento y contacto, mientras que el médico va a incluir su especialidad, en este caso su número de licencia. Para asegurar el correcto funcionamiento de la base de datos, definimos reglas de negocio como el paciente no puede tener dos citas médicas a la misma hora, las citas deben agendarse con al menos 24 horas de anticipación. Tenemos lo que es historial médico. En este caso, también tenemos que el modelamiento de datos. En el modelamiento de datos propuesto, dicen que cada entidad conlleva una llave primaria para identificar de manera única las relaciones que implementan una llave foráneas, en la cual garantizan las integridad. Por ejemplo, un paciente puede tener muchas citas médicas, pero cada cita pertenece a un solo paciente.
Tenemos lo que es el respecto del ambiente del sistema, que intervienen en diferentes usuarios y roles. Pacientes que en este caso consultan sus citas y resultados, en este caso también los médicos que registran diagnósticos y tratamientos, lo que son recepcionistas, laboratoristas, farmacéuticos, tesorería, dirección, administración y base de datos, que gestionan la seguridad y los respaldos. Finalmente, tenemos lo que son las relaciones. Vemos que uno en una entidad se asocia con una entidad B. En este caso, tenemos las asociaciones en entidades eh, uno a varios. Tenemos lo que son varios a uno. Por ejemplo, tenemos ejemplos de casos que son pacientes citas, médicos citas, consultos citas y pacientes historial, como lo explicaba antes, que pacientes consultan sus citas y resultados, médicos registrantes de tratamiento y recepcionistas de laboratorio, farmacéutico de dirección y administrador de bases de datos gestionan la seguridad y los respaldos. O colocar la implementación y recomendación de uso del SQLs. ¿Para qué? Para que a su vez tengamos seguridad con respaldos automáticos y cifrados en datos monetarios continuos para garantizar la disponibilidad y protección de la información, en este caso de las citas. Tenemos lo que son las entidades pacientes, la justificación de entidades que tienen sus respectivos atributos. Las entidades pacientes permiten con almacenamiento de la información personal de los pacientes. En este caso, las entidades médicos permiten identificar a los profesionales. La entidad cita que permite el control en este caso, encuentro entre el médico y los pacientes, las entidades de especialidad que nos ayudan a la clasificación de los médicos según el área de especialización. También tenemos las entidades historial médico y las entidades eh, consultorio. Implementamos lo que es SQL para una robustez y seguridad con respaldos automáticos. En todo lo que hemos hablado, es un modelado asegurar que los datos del centro médico se gestionan de forma segura, organizada y accesible, permitiendo la atención eficiente para pacientes y médicos y personal administrativo, en este caso del centro médico. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Dayana Deirel Veracencio, de la carrera de Tecnologías de la Información. Con este trabajo de análisis y diseño nos dimos cuenta que al usar los principios de base de datos, que no es solo un requisito académico, sino que también en realidad es una solución práctica. Algo que me llamó mucho la atención a mí fue ver cómo la modelación de datos del modelo entidad-relación y las reglas comerciales dejaron de ser ideas teóricas y se transformaron en herramientas que nos garantizan la integridad de la información. Por ejemplo, gracias a la estructura que nosotros diseñamos en el grupo, podemos evitar problemas graves como son que se duplique una cita o que se mezclen historiales médicos de diferentes pacientes. Es decir, en otras palabras, la base de datos no solo se organiza, sino que también protege la información y hace, digamos, que el sistema funcione de manera confiable. Al terminar nuestro trabajo grupal, nos dimos cuenta de que para que el sistema de gestión de base de datos de este centro médico local funcione correctamente, había que tener algunos puntos claves, tenerlos presentes. En primer lugar, es fundamental que el sistema de base de datos se configure para que actúe como un escudo de protección constante. ¿Cómo se puede hacer esto? Es que, digamos, no solo almacena la información, sino que también, digamos, actúa como una especie de escudo de protección. ¿Qué significa esto? Que al estar configurado podemos evitar riesgos y garantiza la seguridad de los datos de los pacientes. Como segundo punto, monitorear el rendimiento de las consultas más utilizadas, que, digamos, además de este punto es importante dar, digamos, seguimiento al rendimiento, sobre todo el de las consultas, ya que se usan con más frecuencia. Y esto nos permite identificar si hay lentitud o, digamos, hay problemas y podamos nosotros resolverlos a tiempo. Otro punto, establecer una estrategia de archivos en la que la información muy antigua, como las citas con más de 10 años, se transfiera a un almacenamiento de costo reducido. Es necesario tener en cuenta que mantener siempre la base de datos principal de datos muy antiguos,
como citas de hace más de 10 años, ya que esta información puede moverse a un almacenamiento más económico, lo que nos podría ayudar a, digamos, a optimizar el sistema. Como otro punto tenemos establecer un plan de recuperación formal que incluye la creación de copias de seguridad completas cada semana y copias de seguridad incrementales todos los días. No podemos olvidar este punto. ¿Por qué? Porque mediante este punto podemos tener las recuperaciones ante los desastres. Para eso, digamos, se recomienda tener un plan formal digamos, de copias de seguridad y hacer, digamos, respaldos completos una vez a la semana o respaldos más pequeños, así, que pueden ser todos los días. De esta manera, el centro médico local estaría preparado para cualquier, digamos, imprevisto que se puede presentar durante el uso de este sistema de base de datos. Gracias.